Perlas, el dorado de los balines y la versatilidad del tejido en macramé. Esta es la idea que les traigo en el día de hoy. Recuerden que para quitar las letras que aparecen aquí debajo de este video, simplemente hacen clic en la opción de las dos Cs o donde dice subtítulos en la misma pantalla del video. Así de fácil. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados, te doy la bienvenida, recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y dejarme saber en los comentarios cómo te parece este lindo y encantador diseño. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, voy a tomar un encendedor, quemar durante algunos segundos la punta del hilo, con mis dedos giro hacia arriba para que de esta manera la punta me quede más delgada. Luego voy a tomar mis tijeras y voy a cortar aquellas puntas que me hayan quedado un poco deformes. Tomo las dos hebras de hilo y en uno de los extremos voy a pasar una cuenta. En esta ocasión voy a pasar una mostacilla número 8 y en este extremo realizo un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Para pegarlo simplemente quemo la punta que me sobra con el encendedor y aprisiono fuertemente con mis dedos. De esta manera ya queda fijo y no se nos va a dañar. Cuando ya tenga listo este extremo, voy a dejar una medida entre 6 a 7 centímetros y voy a realizar aquí otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a fijar esto a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 130 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar las puntas. Cuando ya las tenga listas, voy a pasar una de las puntas del hilo por debajo de los hilos centrales, la otra por encima. Voy a empezar a jalar para ubicarlo de esta manera en todo el centro. Ubicándolo así como lo ven aquí, tomo la hebra de hilo que sale a mi derecha, la paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a jalar, aprieto fuerte y listo. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo y la voy a pasar por encima de los hilos centrales, formando en esta ocasión una Q. Tomo la hebra de hilo de mi derecha, la paso por encima de estos y me devuelvo con ella nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar, aprieto fuerte, formo aquí un nuevo plano completo. Repito lo mismo formando la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y listo. Voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por la orejita. Y aquí me quedaría formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total voy a tejer hasta completar 4 centímetros. Tú puedes elegir el largo según el tamaño total de la pulsera. También voy a utilizar perlas de 6 milímetros, balines de 3 milímetros. Recuerda que aquí abajito en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a soltar las hebras de hilo que tenía fijas en el centro y voy a unir las dos hebras de hilo que salen hacia mi lado izquierdo, con la que estaba tejiendo y la que estaba fija en toda la mitad. Voy a unirlas y a través de estas dos hebras de hilo voy a pasar un balín. Me quedaría así. Voy a unirlo ahora a lo que llevo tejido hasta el momento.
Voy a sujetar ahora las dos hebras de hilo, pero que salen hacia el lado derecho. Al igual que en las otras, voy a sujetar la que estaba fija en el centro y con la que estaba realizando el tejido. A través de ellas voy a pasar otro balín. Es importante organizar muy bien los hilos, que no nos vayan a quedar de pronto torcidos. Y listo, voy a unirlo muy bien a lo que llevo tejido hasta el momento. Voy a jalar para acomodarlo mejor cada una de las hebras de hilo y me debe quedar de esta forma. Ahora voy entonces a tomar las dos hebras de hilo del centro y a través de estas dos hebras de hilo voy a pasar en esta ocasión una perla. Y la voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Aquí vemos cómo ya va empezando a tomar forma este diseño. Nuevamente voy a tomar los dos hilos que salen a mi izquierda y a través de ellos voy a pasar un balín. Este diseño queda súper bonito y diferente. Voy a repetir lo mismo con las dos hebras de hilo de la derecha. Repito aquí el mismo patrón pasando por los dos hilos del centro, nuevamente una perla. Y aquí voy a continuar entonces repitiendo el mismo patrón que les he venido indicando hasta el momento. En total voy a completar 5 perlas más los 12 balines para todo este diseño. La cantidad va a depender del largo total que ustedes vayan a dejar la pulsera. Si eres principiante en el mundo de la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito, te comparto la información aquí debajo en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar en este negocio rentable. Cuando ya haya finalizado los últimos 2 balines, voy a fijar los hilos del centro y nuevamente aquí voy a empezar a realizar el tejido del nudo plano. Continúo tejiendo hasta completar nuevamente la medida de 4 centímetros. Como pueden ver, es un diseño súper bonito, fácil de hacer y muy versátil. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar muy bien sobre el mismo nudo. Finalizo realizando nuevamente otro nudo sencillo donde terminé el nudo plano. Y aquí voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica de cierre también del nudo plano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales y aquí voy a realizar exactamente el mismo tejido que les he venido explicando a lo largo de toda la pulsera. Finalizo realizando en total 3 nudos planos completos. Cuando haya terminado, corto, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo, aquí ya está terminada, finalizada esta linda encantadora pulsera que ustedes van a poder hacer en los colores de su preferencia, utilizando el material también que más les guste. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, comentar y compartir. Más adelante vendré con un nuevo tutorial. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.